Vamos a empezar nuestro evento y no hay un panel si no hay otras personas, ¿verdad? ¿Quieren conocer a mi panel? Sí. ¡Yeah! ¡Aplaudan! Ok, en este instante vamos a trabajar las opciones de salud y de éxito. Vamos a enfocarnos un poquito más al éxito. Y como el éxito es una palabra muy chiquita, pero realmente es muy compleja, y definir el éxito es bien subjetivo. Por ejemplo, objetivo es que esto es duro, ¿verdad? Es algo que yo lo puedo constatar. Pero decir éxito, ¿quién puede definir el éxito? El éxito tiene diferentes perspectivas, diferentes tonos, diferentes números. Es algo totalmente diferente. Entonces, como sinónimo de éxito, a mí me gustaría que pensáramos en estilos de vida. Pienso que define un poco, es más humano el concepto de la palabra éxito cuando hablamos de estilo de vida. Entonces, la pregunta para las tres panelistas va a ir orientada en cuál ha sido el reto más importante que ustedes han tenido como mujer, que lo hayan vencido y que lo hayan podido hacer gracias al estilo de vida que Shaklee nos ofrece. Con una situación de desesperación tremenda. Yo tuve mi primera niña y pasó un incidente bien raro. Entonces yo lo relacioné con lo que a lo mejor fue las vitaminas prenatales que yo tomé o algo pasó. Pero la niña, el día que la saqué del hospital, comenzó con estreñimiento, que no es una cosa muy común. Comenzamos a darnos cuenta que la niña no podía evacuar. Y comenzaron a pasar los días, los meses, comenzamos a buscar alternativas. Y el médico me comienza a dar que ese aceite mineral. A medida que iba creciendo le iban cambiando las recetas. Yo no sé cuántos frascos de aceite mineral se habrá tomado la pobre criatura. Que después el Ex-Lax, que después fue evolucionando de una cosa a la otra. Y la niña no resolvía el problema del estreñimiento, era bien crónico. La niña estaba en una situación que cada 8 días yo me iba al hospital porque ya no había manera de destapar a la niña. Y duró una vez que más duró 14 días sin evacuar. Yo conozco a Evelyn Cortés, eso fue una revelación que Dios me puso en mi camino. Porque esa niña, en la misma semana que yo comencé, ella me recomendó ciertos nutrientes para ella. La fibra, la alfalfa, recuerdo que fue el milkshake, la vitamina de los niños, varias cosas. Y en la misma semana la niña comenzó a dar un proceso de cambio que se transformó la salud de ella para siempre. Y eso fue lo que a mí me motivó realmente a continuar con la siguiente parte, que era la parte del negocio. Y no fue instantáneamente. Me envolví en el uso del producto, pero porque el problema de la niña fue supremamente dramático. La parte que a mí me toca principalmente cuando yo comencé a hacer este oficio, una de las cosas que no quería era dar a cuidar a los niños, porque ya tuve varios incidentes dando a cuidar a los niños. Mi niña mayor, la del estreñimiento, ella tuvo un incidente cuando tenía como 3 años y se le rompieron los 2 dientes de adelante en la babysitter, brincoteando. Eso me dejó como traumada a mí también. O sea, esas son las consecuencias a veces cuando tenemos que dar a cuidar a los niños y a veces pasan cosas peores que esas. Entonces yo adopté el estilo de lo que Shaklee ofrecía para poder realmente estar cerca de los muchachos, para poder crear ese ambiente donde yo pudiera estar cerca, estar envuelta en el PTA, envuelta en esto, envuelta en aquello y tratar de estar envuelta en todo para tratar de asegurar de que ellos pudieran hacer las cosas lo mejor posible. Y yo estaba analizando lo que iba a hablar hoy, yo dije, yo tuve una visión, todo el tiempo yo tuve esa visión de que yo iba a poder ver eso. O sea, cuando tú ves algo, cuando tú crees en algo sin verlo, para mí esa es la dramatización más real de todo eso. Que yo iba a ver eso realizado. Yo no sé ni cómo, pero la fe era tan grande y le doy muchas gracias a Dios por eso. Déjame hacerte una serie de preguntas. Sí. Para que podamos ver. Y ahora iluminada, ya terminaste con los hijos, los graduaste, ya se fueron de la casa. ¿Qué planes tienes con tu vida? ¿Qué planes tienes con Benito? No me hagan hablar aquí. ¿Cuál es el color del éxito? ¿Cuál es el estilo de vida que Shaklee te ha permitido para poder lograr las cosas que tú quieres en la vida o los retos que tienes en la vida? Yo fui empleada probablemente de los 18 a los 20 mientras estaba en Colombia y luego trabajé acá de los 20 a los 22 y a partir de ahí yo estaba buscando algo, o sea, cómo tener libertad financiera, cómo tener un negocio propio, cómo ser dueña de mi vida y de mi tiempo. Cuando conocí Shaklee, pues yo lo vi como una forma de
seguir estudiando, de seguir creciendo en el área personal. Comencé a usar la nutrición porque la nutrición de nosotros dos era pésima, era terrible. Y entre más fui conociendo el concepto de Shaklee, el concepto de carrera, pues me fue enamorando más, me fue mostrando que era un negocio aún mejor que el que ya tenía, porque si lo aprendía a hacer bien, pues me podía dar muchísimos más beneficios y podía en el proceso ayudar a otras personas también. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de negocio. ¿Qué es lo que te hizo dar un vistazo a lo que es la oportunidad de negocio Shaklee? Yo en realidad las ventas, forget it, you know. I mean, tú me hablabas de la palabra vender y lo dañaste. Porque primeramente yo no me veía como vendedora, o sea, pero en realidad yo estaba vendiendo un servicio en el trabajo que yo hacía. Entonces fui a esa reunión y se habló de ganar dinero. Pero lo que yo vi en la reunión en realidad fue un grupo de personas que estaban contentas con lo que estaban haciendo y estaban teniendo fun, you know, como estaban divertidos y estaban teniendo beneficios. Y yo dije, wow, yo soy una persona bien alegre y no podía tener la libertad que yo oí en ese momento de la gente que estaba ahí. Por ejemplo, en mi trabajo yo no podía tener una amiga, ¿ok? So, yo no podía tener esa libertad. Entonces lo que yo vi en esa reunión fue que la gente tenía esa libertad y yo dije, wow, yo puedo ver este negocio de una manera diferente. Y volviendo a lo de la salud, yo tenía un reto bien grande en mi casa. Un reto grandísimo que posiblemente ustedes, cuando ven una persona como yo, en una posición como dijo Evelyn, oh, ella es la directora de la escuela, mira, ustedes no se imaginan todas las cosas que a esa persona le está pasando. O sea, nunca juzguen y digan, no, ella le va bien, ella está bien. Yo tenía un reto grandísimo con mi esposo y por eso yo tomé la decisión de dejar mi trabajo, porque llegué al punto que lo dejé, porque mi esposo estaba teniendo unos beneficios que no lo podía comprar nadie. ¿Okay? Mi esposo estaba en más de 15 medicaciones por su condición y gracias a Dios y gracias a Shaklee le pudimos bajar todas esas medicaciones a 4. Y por Shaklee se le alargó su vida. Okay. Para los que conocimos a Juan, ¿no? Todos estamos ya con la voz entrecortada y con los ojos llorosos. Y obviamente Aileen no lo va a poder decir, entonces me toca decirlo a mí. Juan tenía una condición genética con el problema de los riñones. Él fue recibidor de trasplante. Se vale donar los órganos cuando morimos porque puedes alargar vida a otras personas, ¿no? Entonces, en el caso de Juan, él sobrevivió 2 trasplantes y tuvo larga vida, uno porque se cuidaba mucho nutritivamente. Entonces, en el caso de Juan, recientemente lo perdimos, y lo digo perdimos porque muchos de nosotros, él era un buen amigo, era un tipo súper servicial, era un tipo único, ¿no? Entonces, el beneficio principal que Aileen descubrió era cómo yo puedo alargar la vida de mi esposo, cómo yo puedo hacer que él tenga una calidad de vida, no solo de él, sino de la familia completa. Cuando Aileen acaba de decir, este es un negocio que ella lo va a heredar, entonces, ¿para qué? Why? Otro enigma. Entonces, el primer enigma era una profesional exitosa. ¿Por qué Shaklee? Entonces, ahora, ¿por qué una persona de hecho va a tener el negocio le pertenece, lo va a heredar junto con su hermano, pero principalmente ella? ¿Por qué querer hacer el negocio Shaklee? Para mí hacer el negocio es no solo hacer el negocio, sino aprender a hacerlo para tener un legado para dejar después. Porque yo tengo de experiencia 30 años con mis papás y yo quiero por lo menos tener mi propia experiencia para tener la capacidad de dirigir esta empresa de ellos y la mía junta cuando ellos falten. Entonces,
Entonces para mí era decisión de no cómo lo voy a hacer, no cómo lo voy a hacer, sino cuándo lo voy a hacer. Tengo que aprenderlo porque esto lo voy a manejar yo después y yo tengo que manejarlo. Entonces yo tengo que saber lo que voy a lograr, lo que voy a hacer y más o menos es llevar este negocio más lejos para mi propia vida, para no tener cadenas de mi condición, para no tener las cadenas de sobrevivir, sino vivir a plenitud, no sobrevivir con cheque a cheque, sino tener una vida plena, vivir una vida plena y vivir la vida sin límites y en así hacer la marca en la vida de la otra gente. De hecho, todo esto se ha hecho por el equipo mío y todo lo que yo he logrado es por ellos y con ellos. Ahora, Cristina, cuando tú tomaste la decisión, dime, ¿tus padres te regalaron el dinero para la membresía? Bueno, no, realmente no. Yo no tuve apoyo, yo tuve que agarrar mi propio dinero y comprarlo. Con cero en el banco, a puro crédito, porque yo no tenía nada, absolutamente nada. Pero sí tenía la fe que iba a hacerlo y yo compré la acción más grande, que es la de 1000, porque la de 1049 tiene todo. Si uno lo hace, uno da, uno provee lo que uno compra, ¿no? Con consecuencia que mi grupo, mayormente Marta y otros más, han comprado el de 1049. Tú vendes lo que haces. Wow. Entonces, Cristina, ¿qué nos puedes decir a propósito del trabajo en equipo? Bueno, para mí, honestamente, la venta no es una opción, porque yo tenía que ir a la calle y hacer networking, montón de networking. Para 3 meses seguidos no me resultó nada, pero y realmente nos frustramos. Digo, nos frustramos porque la cabeza del equipo es realmente Evelyn Cortés y es mi chofera a veces, le costaba un montón y perdone, pero le costaba un montón, pues yo dije, el network no está funcionando y yo me frustré, ella se frustró y dijimos, no, es el equipo. ¿Quién cerca tuyo puede ser el equipo? La primera persona, la segunda, la tercera, la cuarta, la sexta, ¿quién puede estar en el grupo, no? Y dijimos, estas y estas. Y entre esas salió Marta primero y después salió, bueno, de primer nivel, Marta y Johnny. Pero de segundo nivel es, no poniéndola de menos, pero Gloria, Marina y Mariela y Lourdes y también Claudia Herrera. Ellos principalmente ayudan con sus talentos propios para ensamblar el equipo de ellos y el mío también. Gracias por eso y realmente es equipo. Lo que da el negocio es un equipo y amigos también, porque entre más uno va conociendo, más se vuelven familia y todos ustedes honestamente son familia. Gracias.